Antes de comenzar el trabajo de esta semana, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. Hasta el momento hemos visto los conceptos generales de las organizaciones sociales. Vimos la necesidad que tiene el ser humano como ser social, que dijimos que somos seres sociales por naturaleza, y por esa necesidad social o esa condición social, pues tenemos la necesidad de organizarnos en grupos, y esa necesidad de organizarnos en grupos pues nos lleva a desarrollar organizaciones que cobran importancia para poder controlar y tener un orden en la vida en sociedad. Vimos las características de la escuela como una más de esas organizaciones sociales que existen, la importancia que tiene la escuela siendo una de las instituciones fundamentales de la sociedad y el compromiso que eso representa para una institución educativa para que no se aísle de su contexto, ¿no? Como platicamos en su momento, pues hay muchas instituciones educativas que de repente se aíslan y se mantienen alejadas de la comunidad cuando debería ser absolutamente al revés, ¿no? Es indispensable que la escuela esté en constante vinculación con su entorno y que la comunidad se involucre en lo que pasa en la escuela, en la vida en la escuela, ¿no? Por otro lado, revisamos también las perspectivas teóricas que han sustentado los enfoques y modelos para gestionar organizaciones escolares. Todo esto es lo que han estado haciendo ustedes o lo hemos estado viendo en las videoconferencias que tuvimos las clases anteriores y lo han estado haciendo ustedes en sus actividades que han estado trabajando. En esta lección de hoy, en esta sesión del día de hoy, vamos a hablar ya un poco más en materia de gestión de instituciones educativas, pero para esto pues vamos a hablar primero de manera general del tema de gestión. Vamos a ver por qué es importante hacer gestión de calidad y cómo se relaciona esto con la gestión de instituciones educativas. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar ahora el tema de gestión de manera general primero y luego lo vamos a ir cerrando un poquito al tema de gestión de instituciones educativas. La gestión es el proceso mediante el cual un directivo, porque puede ser una persona, o un equipo directivo, porque puede ser un equipo que esté a cargo de una organización, determinan cuáles son las acciones que se van a seguir, ya sea para cumplir objetivos institucionales, para resolver necesidades detectadas, para cambiar algunas situaciones deseadas o para implementar cambios deseados, para implementar nuevas acciones que pues, pueden ser solicitadas o que pueden ser detectadas en su momento y para implementar cambios demandados o que son indispensables, que son necesarios. Por ejemplo, se habla de que cuando una organización es inteligente es cuando esa organización logra incluso anticiparse hasta incluso a una crisis, por ejemplo, ¿no? Y a veces hasta provocan que de alguna manera se dé la crisis para hacerlo en un ambiente controlado, en un ambiente eh, donde tengan absoluto control de todos los elementos y poder implementar los cambios que sean necesarios para que no los tome por sorpresa, no los tome desprevenidos, ¿no? Esas acciones que estamos mencionando acá, que se determinan a partir del proceso de gestión, se reflejan o se ven plasmadas en estrategias y en resultados. Y entonces también vamos a ver parte de esto en este tema. Para que pueda existir una gestión completa y una gestión bien realizada, la gestión tiene que estar sustentada en cuatro pilares. Esos cuatro pilares son la estrategia, la cultura, la estructura y la ejecución. Y entonces ahora vamos a platicar un poquito acerca de cada uno de estos y cómo en su conjunto son los que le dan la base fundamental al proceso de gestión. Una organización bien estructurada, una organización formal, pues tiene que tener un proyecto de trabajo y entonces tendrá que tener estrategias, una planeación estratégica para poder llegar a esos objetivos que están planteados en su proyecto, ¿no? Entonces, en esa parte, el pilar de la estrategia serían todas las líneas y los trazados de los pasos que se deben llevar a cabo para poder alcanzar esas metas, esos objetivos, esos propósitos que están plasmados en esa planeación estratégica, ¿no? Es decir,
estamos aquí y tenemos que llegar hasta acá, tenemos que seguir este camino y vamos a seguir estos pasos para poder llegar hasta ese lugar o llegar a ese o poder completar ese camino. Otro de los pilares es el pilar de la cultura. Cada, pues cada organización es un mundo y ya lo habíamos visto en la primera sesión o en las primeras sesiones, cuando hablábamos de que incluso las organizaciones pues son como una reproducción en pequeño de lo que sucede a nivel global en el mundo, ¿no? Eso es un pequeño mundo, es un microespacio, es un microcosmos, también se le llama, y entonces pues tiene su propia cultura. Pensar, por ejemplo, un país tiene su cultura, una región del país tiene su propia cultura, un estado tiene su propia cultura, una ciudad tiene sus propias manifestaciones culturales, y lo mismo sucede en las organizaciones, ¿no? Cada organización tiene su propia cultura y esa cultura se ve en manifiesto, se manifiesta a través de las acciones que se implementan para promover, por ejemplo, los valores de la organización, por ejemplo, cómo se recompensan los logros alcanzados, cómo se realizan las decisiones adecuadas, etc. Otro de los pilares es la estructura. La estructura tiene que estar muy bien definida, tiene que ser muy clara. Los miembros de la organización tienen que conocer esa estructura y tienen que estar conscientes de cuál es la forma como se está llevando esa interacción entre todos los miembros de la organización. Y esto en la estructura pues se entiende como las actuaciones que se dan para promover la cooperación, compartir el conocimiento y situar al frente de las iniciativas a las personas mejor cualificadas, ¿no? Las personas que tengan la mejor preparación, que tengan las mejores condiciones para desempeñar el trabajo o las funciones o lo que se tenga que realizar, pues son quienes tendrían que estar siempre al frente de esos sitios, ¿no? Eh, pues normalmente la estructura a nivel más frío, a nivel eh, más esquemático, pues se ve representada en el organigrama o en alguna herramienta de este tipo, ¿no? Por ejemplo, un organigrama de una institución educativa, pues normalmente va a ser el director o va a ser apoyado del consejo directivo, va a ser el responsable de administración, el responsable de la cuestión académica, etcétera, ¿no? Pues cada uno de esos puestos o de esos liderazgos, pues están representados en ese organigrama o en esa gráfica en la cual nosotros podemos conocer o a través de la cual podemos conocer la estructura de la organización y sobre todo cómo se relacionan las distintas posiciones, ¿no? Y el último pilar, no por esto menos importante, porque no hay una jerarquía, todos están al mismo nivel. El último pilar que vamos a trabajar es el de ejecución. Y en ejecución, o por ejecución, se entiende que se haya puesto en marcha o puesto en práctica todas las decisiones que se pensaron o que se diseñaron de manera adecuada, de manera oportuna, y que a través de esa ejecución se fomente la mejora de la productividad para satisfacer todas las necesidades, ¿no? El término de gestión, aprovecho ahorita el espacio para explicarlo, el término de gestión se profesionalizó, o el estudio de la gestión se profesionalizó desde la administración, desde la parte probablemente más industrial, la parte comercial, etcétera. Y entonces es muy común encontrar este tipo de elementos cuando vemos gestión, de que se habla, por ejemplo, de la productividad, ¿no? Que se habla de la mejora continua. A lo mejor, o a veces sucede que en organizaciones como una institución educativa de repente se cree que por no tener una producción o una elaboración de productos y no tener un mercado en el que se están vendiendo esos productos, pues estamos ajenos a este tipo de elementos como la gestión, cuando no es así, ¿no? Entonces, sí hay una mejora de la productividad, sí hay una mejora continua incluso en las instituciones educativas, porque acá por productividad pues entenderemos la parte de que los procesos que se tienen que desarrollar dentro de la institución educativa pues se desarrollen siempre de la manera más adecuada, ¿no? Todos los que tengan que ver, la parte académica, la parte administrativa, la parte de gestión de servicios escolares, por ejemplo, pues esa sería la parte de productividad que se tiene que cuidar en una institución educativa. Entonces, aunque sean términos más mercantilistas, probablemente, pues sí se aplican y sí son indispensables
cuando estamos hablando de administración, de organización, de dirección de instituciones educativas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes esenciales de la gestión? Pues los principales componentes son la planificación de las acciones, ya les decía yo desde hace un momento. Eh, Todo esto tiene que ver con análisis de objetivos, con análisis, primero establecimiento de objetivos, establecimiento de metas, tener una visión, tener una misión, entender hacia dónde va la organización, tener un plan de acción, tener un plan de trabajo, tener un proyecto, hacia dónde se quiere llevar, hacia dónde se quiere trabajar, ¿no? Entonces, primero tendríamos que planear las acciones según los objetivos de ese proyecto educativo institucional y los objetivos emergentes que van sucediendo en la vida cotidiana de la organización. Tendríamos que planificar las acciones. El siguiente componente sería decidir la planificación a partir de los recursos que tenemos disponibles y en este punto hablar de que por recursos nos referimos a recursos financieros, a recursos técnicos, a recursos humanos, a recursos materiales, a recursos temporales. Entonces, es toda esta parte, ¿no? De cuánto tiempo tenemos para implementar las acciones, cuánto dinero nos va a costar, si tenemos el dinero o no tenemos el dinero, qué recursos materiales necesitamos para poderlo implementar, qué recursos técnicos tendríamos que echar mano, los tenemos, no los tenemos, cómo los podemos conseguir. Y un recurso muy importante y muy indispensable pues sería también el recurso humano, ¿no? Contamos con los recursos humanos para poder implementar todas las acciones que queremos implementar. Entonces esa es la parte o lo que se ve en este punto de decisión de planificación y se tiene que adecuar, o sea, se tiene que ajustar. Si no puedes obtener los recursos que requieres, pues entonces tu planificación tiene que adaptarse a los recursos con los que cuentas, ¿no? Y una vez que tenemos ya entonces las acciones planeadas y tenemos las decisiones tomadas y también planeadas, pues viene ya la formulación de estrategias más específicas, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder llevar a cabo cada una de las acciones que estamos decidiendo en la planificación, ¿no? Esto va a ir de la mano con las características de los recursos que tenemos y las condiciones favorables y desfavorables. Aquí ya se habla de dos elementos, internas y externas. Entonces es cuidar la parte interna o tomar en cuenta lo que tenemos nosotros hacia el interior, pero también tomar en cuenta lo que está pasando afuera de la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, pues lo que estamos viviendo ahorita con este tema de la pandemia del COVID, cómo ha alterado esas planificaciones, esas estrategias, esas acciones que ya se ven incluso, ya se tenían incluso planeadas para empezar a implementarlas, pues ahora hay que adaptar y hay que replantearse muchas cosas, ¿no? Eh, Eso está pasando ahorita, por ejemplo, en todas las instituciones educativas, que todas tuvieron que modificar todos sus procesos a partir de esas situaciones externas que no están bajo el control de nadie en la organización, ¿no? Entonces, no puedo, por eso insistir en ese tema, en el punto de que no podemos estar aislados del contexto, ¿no? Y de lo que pasa afuera, porque claro que afecta y ahora lo hemos visto más que nunca, ¿no? Otros de los componentes de la gestión es la visualización de resultados esperados según los objetivos que guían nuestra planificación. Tenemos que tratar de hacer pues como un previo o hacer un proceso de prospectiva, de decir, bueno, estos son los resultados que estamos esperando. Si logramos alcanzar estos resultados, estaríamos alcanzando que suceda esto, que pase esto, que se vea de esta manera, para poder tener más claro qué es lo que necesitamos, ¿no? Es muy fácil decir, sí, quiero ser la mejor institución educativa del país, pero ¿qué resultados te hacen ver que verdaderamente eres la mejor institución educativa del país o del estado o de la ciudad, o que tienes el mejor plan de estudios de X programa académico? ¿Cuáles son los resultados que tú esperas para poder decir si se están cumpliendo los objetivos que me estoy planteando, ¿no? Entonces, lo mismo, esperar, ver qué resultados podemos esperar y cuál sería su impacto a nivel interno y a nivel externo, ¿no? Entonces, para poder decir yo que tengo el mejor programa de licenciatura en pedagogía en las instituciones educativas que están en San Luis, pues necesito que haya X número de alumnos inscritos y que haya X número
o X porcentaje de término de los estudios, o sea, los alumnos que entran, cuántos llegan hasta el final, cuántos terminan la carrera, cuántos se titulan, qué porcentaje tengo de abandono, no hay abandono, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de elementos serían los que se podrían considerar, por ejemplo, para hablar de calidad en un programa académico. Cuál es la proyección del programa, qué tanto se conoce afuera, qué tanto se produce de conocimiento, qué tanto se distribuye, etcétera, 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 ¿no? Son muchos elementos, perdón, y eso es lo que nos estaría llevando a poder visualizar los resultados que estamos esperando. Y pues cuando se habla de gestión, se tiene que hablar de evaluación también, sería el último componente que vamos a trabajar o que vamos a explicar. Tiene que haber una evaluación de esa gestión, de todo ese proceso, desde el inicio hasta el final, cómo se planeó, cómo se ejecutó, cuáles fueron los resultados obtenidos y determinar si se dio en las mejores condiciones de realización, cuáles fueron las competencias en las que se llevó a cabo, las características de los resultados y los niveles de calidad y las condiciones con las que se consiguieron, ¿no? Si no hay evaluación, pues difícilmente vamos a poder saber si funcionó o no funcionó y difícilmente sabremos si tenemos que replantear alguna de las acciones o con las que implementamos fue adecuado, fue suficiente. Y otro punto importante hablando de evaluación es que la evaluación tendría que ser continua y no podemos decir, sí, ya ahorita lo evalué, funcionó y ya se acabó este proceso de gestión y ahí nos vemos, ¿no? El proceso de gestión es permanente y la evaluación tendría que ser también permanente. Todo el tiempo tendríamos que estar evaluando si es necesario volver a hacer algún ajuste, volver a cambiar, volver a implementar algo, retomar algo que a lo mejor habíamos dejado de lado, etcétera, ¿no? Esa sería la parte importante del tema de la gestión. ¿Para qué gestionamos? ¿Para qué se gestiona en las instituciones, en las organizaciones, de lo que sea, la organización que sea? Pues se puede gestionar para mejorar. Cuando detectamos algún déficit, alguna ineficiencia, alguna necesidad, algo que pueda ser mejor, que siempre hay cosas susceptibles de ser mejores, de funcionar mejor de lo que están funcionando. O sea, no quiere decir que estén funcionando mal, no quiere decir que no sirva, simplemente es que siempre tiene que haber espacio para mejora, ¿no? En todas las actividades que hacemos. Entonces, gestionamos para mejorar. Gestionamos también para fortalecer. Puede ser que no sea necesario mejorar, sino nada más fortalecer un área, fortalecer un proceso para que sea eficiente, para que se haga bien, pero que se mantenga haciéndose bien, que no se vaya a empezar a hacer mal de repente, que a lo mejor a través de ese proceso de fortalecimiento lo podamos ampliar para tocar otros sectores o para tocar otras áreas, etcétera. Gestionamos para desarrollar cuando algo no existe y es necesario, se crea algo nuevo o se crean nuevas estrategias. Entonces se gestiona también para desarrollar cosas nuevas. Y pues lo que sucede en muchas ocasiones es que gestionamos para combinar propósitos, ¿no? O gestionamos desde una idea de combinar propósitos, porque podemos crear un proceso nuevo para fortalecer otro proceso que existe, para que eso nos lleve a mejorar, ¿no? Entonces realmente sí se puede dar la situación que se gestione solo para alguno de los puntos anteriores, pero en la gran mayoría de los casos habrá una combinación de elementos, ¿no? Porque creamos algo nuevo normalmente con la intención de fortalecer algo que ya existe, ¿no? O creamos algo nuevo para mejorar algo que ya existe. O mejoramos algo para fortalecer otra parte, para fortalecer otra área, ¿no? O fortalecemos algo para que en lo global seamos mejores. Entonces, normalmente, la gran mayoría de los casos, la gestión se da por una combinación de propósitos y no se trabaja realmente de manera aislada, ¿no? Hablar de gestión invariablemente es hablar de gestión de calidad o calidad de la gestión. En este tema, los expertos de gestión de calidad mencionan que calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de los clientes. Otra vez un tema más mercantilista, la parte de los clientes, un concepto más comercial. Las instituciones educativas tienen clientes, aunque sea una institución pública, incluso aunque fuera una institución gratuita, pues tiene clientes porque finalmente
pues los alumnos reciben un servicio, pero también los profesores reciben de alguna manera un servicio. Entonces, en este punto, en lugar de clientes, se podría hablar de públicos, públicos internos, sean en una institución educativa, los administrativos, los académicos, los estudiantes son los públicos internos, y los públicos externos de la organización, pues es la comunidad, es el contexto, son los empleadores, son otras instituciones de otros giros, de otros rubros que de alguna manera se ven influenciadas por la institución educativa. Pues todos ellos son los clientes de la organización o son los públicos, ¿no? Entonces, hablar de gestión es hablar de, a partir de las necesidades y expectativas que tienen esos clientes, de manera razonable, obviamente, hasta qué punto están satisfechas esas necesidades, ¿no? Eh, Algunos autores como Berry mencionan que si uno no puede definir operacionalmente la calidad, pues tampoco la puedes medir, y si no la puedes medir, tampoco la puedes lograr. Entonces, esta cita para mencionar que lo que ya les decía de la parte de la evaluación, la gestión, sobre todo hablando de gestión de calidad, pues tiene que estarse midiendo todo el tiempo, ¿no? Y se tiene que estar revisando y se tiene que estar valorando en todo momento. Tiene que ser una medición objetiva, tiene que ser una medición precisa, tiene que ser una medición eh, que se pueda cuantificar, que se pueda hacer de manera cualitativa, pero que también se pueda hacer de manera cuantitativa. Si no podemos medir, no podemos saber si se están logrando los objetivos o no. Y bueno, esto nos llevaría a un concepto que tiene que ver con cuál es la calidad producida y cuál es la calidad percibida, porque en este caso pues tiene que haber una correlación y tiene que ir de la mano la calidad que nosotros estamos produciendo con la calidad que se está percibiendo. O sea, quien perciba nuestro trabajo tendría que percibirlo, la parte de calidad, de la misma forma como nosotros la estamos produciendo, para que fuera como lo más adecuado, ¿no? Porque nosotros podemos estar pensando que estamos produciendo mucha calidad, pero si no se percibe esa calidad, pues no estamos cumpliendo esas necesidades y expectativas razonables de las que hablábamos antes, ¿no? Esto son algunos elementos que se mencionan cuando revisamos el tema de gestión de calidad. Vamos a verlos de manera general, vamos a verlos de manera un poco superficial, sin meternos en tanto detalle, porque finalmente pues termina siendo otro tema complejo y otro tema muy completo, este punto de la gestión de calidad, ¿no? Y tendríamos que irnos metiendo en muchísimos elementos para poder trabajar la gestión de calidad completa, pero no se puede hablar de gestión sin hablar de gestión de calidad, ¿no? Entonces, lo vamos a ver de manera general. Se tiene que planificar la calidad, eso también se planifica, no es algo que se da por default o que se da de manera fortuita. La calidad se tiene que planear, se tiene que identificar cuáles son nuestros clientes, cuáles son nuestros públicos, cuáles son sus necesidades, cómo podemos obtener los resultados de lo que queremos ofrecerle a los clientes, etcétera, y de lo que ellos están esperando, ¿no? Tiene que haber un control de la calidad, tiene que haber medición, tiene que haber comparación, tiene que haber corrección, tiene que haber decisiones reactivas. Entonces tenemos que estar todo el tiempo haciendo ese control de calidad. Ustedes seguramente han escuchado que en zona industrial hay supervisores que están trabajando específicamente en la parte de calidad y que están solo hablando del tema de calidad y están todo el tiempo metidos en esa supervisión de la calidad, ¿no? Tiene que haber un mejoramiento continuo de la calidad, que es lo que tiene que ver con el tema, el punto o el concepto que yo mencionaba al inicio de este punto, que es mejoramiento continuo, perdón, mejora continua, que es mejoramiento permanente de las prácticas, investigación, acción, eficiencia de los procesos administrativos, en este caso educativos, y los niveles de satisfacción, en este caso alumnos, docentes, etcétera, o clientes, ¿no? Los públicos. Entonces, pues se tendría que estar haciendo eso, ¿no? Las instituciones educativas tendrían que estarse preocupando por esa mejora continua, y lo que les comentaba yo, ¿no? No decir, ah, sí, ya cumplimos nuestras metas, pues ahí nos vemos y aquí lo dejamos y ya no nos preocupamos por nada, porque a lo mejor ahorita se cumplieron las metas y ahorita estás en una situación de óptimos resultados, pero si lo descuidas, pues se te va a ir cayendo la parte de la gestión, ¿no? Eh, Esto es lo que les comentaba, esto nada más como ejemplo.
A nivel mundial se ha ido profesionalizando el tema de la gestión, sobre todo lo que tiene que ver con gestión de la calidad y en distintos giros, en distintos ámbitos, en distintos sectores, hay distintas normas que rigen cuáles son los procesos de calidad. Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas, ahí están las NOM y las NMX, que son las que rigen procesos, por ejemplo, industriales, ¿no? Entonces, esto es muy, muy común en zona industrial, que estén, eh, que tengan que estar desarrollando sus productos a partir de lo que establecen las normas oficiales o las normas mexicanas, ¿no? Que digan, este producto para que sea considerado un producto de calidad tiene que tener esto así, esto así, esto así, esto de esta manera, lo tienes que cuidar así, lo tienes que cuidar así, lo tienes que cuidar así. En las instituciones educativas no existen este tipo de normas o no se aplican este tipo de normas como las NOM o las NMX, pero sí hay organismos que rigen la parte de la calidad. Por ejemplo, hay organizaciones que son certificadoras de los programas académicos que le hacen evaluaciones a las instituciones educativas para validar que sus programas académicos sean adecuados a nivel de contenido, a nivel de objetivos, a nivel de recursos y demás, que las instalaciones sean también adecuadas. En fin, por ejemplo, una de esas instituciones es la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Investigación Superior en México. Hay otras, ya hay a veces por programas académicos, por ejemplo, hay certificadoras que solo certifican programas de ciencias de la comunicación o programas de ingeniería civil o programas académicos por programas académicos quiero decir carreras, ¿no? O sea, certifican la carrera de tal universidad de, de, de medicina o de derecho o de psicología y se pasa por un proceso de evaluación, por un proceso de revisar si los procesos o si los elementos que constituyen el plan de estudios, si los docentes están preparados para impartir las materias que imparten, si los recursos con los que dan sus clases son los adecuados o no son los adecuados, si las instalaciones tienen lo que deben de tener, etcétera, 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 ¿no? Eso a nivel académico. Entonces, sí hay sí hay una revisión, sí hay una estandarización de procesos, sí hay una evaluación, en fin. No todas las instituciones educativas pasan por esos procesos, pero existe esa parte, ¿no? Y a las que pasan por esos procesos, pues les da un extra o les da un valor adicional, un valor agregado, para que las personas que estudian esas licenciaturas, esos programas académicos, pues sepan que hay más control acerca de todos esos procesos, ¿no? Eh, otras, Otros sistemas de gestión de calidad que existen son los famosos, por ejemplo, ISO. Eh, en ese punto, las instituciones educativas, sí algunas terminan certificándose en ISO, pero lo que se puede certificar en ISO son procesos más repetitivos, más mecánicos, como más estandarizados, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de cobranza o cuestiones de facturación o cuestiones de tal vez gestión de servicios escolares, por ejemplo, que se podrían certificar a través de un ISO, ¿no? Y están estos otros sistemas como el de las 5S, que se utiliza mucho más en industria, o el Kanban, que también se utiliza mucho más en industria, en procesos de manufactura, ¿no? Entonces no me voy a meter tanto en esos rollos porque no es lo que nos toca ahorita, pero existe toda esa parte de gestión de la calidad, esos sistemas de control, esos sistemas de desarrollo e implementación, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera general esto es el tema de gestión y lo que vamos a hacer con el resto de las actividades que tienen que ver con esta lección o con esta sesión, perdón, con esta sesión de la semana 4, con el resto de las actividades que vamos a realizar en esta sesión 4, lo que vamos a ver es cómo se relaciona el tema de gestión en las instituciones educativas o dónde se encuentra más presente y de qué manera se encuentra más presente, ¿no? Pues por mi parte en este momento sería todo y pues les dejo el material para que lo quieran, si lo quieren revisar nuevamente, que lo puedan revisar nuevamente y les pido que estén al pendiente de las actividades que siguen para esta semana, que empieza hoy, lunes 7 de septiembre y que terminará el próximo lunes con la entrega de lo que yo les encargue.
y les voy a liberar en el transcurso del día o el día de mañana martes. Por mi parte sería todo. Los dejo y cualquier duda estoy a sus órdenes en el correo electrónico o en los medios que ya conocen de contacto, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego.